El gótico es la manera como puedes sacar por medio del arte todos los monstruos internos, todo tu gusto por lo místico, por lo mágico, por lo misterioso. Todo aquello que tiene que ver con esto es simple, eso es el gótico. Soy Fer, DJ Lord Fer o Herman Monster, y estamos aquí en el cuarto de mi casa, que me vio crecer, que me ha visto maquillarme innumerables veces, que me vio transformarme de aquel adolescente de secundaria en lo que soy ahora. Así nos gustaba andar por la calle, entre punks y entre gothics, las calles de Donceles las hacíamos de nosotros. Yo acostumbraba por estos barrios que son peligrosos salir en la noche yo solito, con un velo en la cabeza, maquillado, y andaba con tacones y falda. Era muy difícil, no solo a nivel social, sino también a nivel familiar. Conforme fue pasando el tiempo, la gente nos identificaba, es decir, ya sabía que existíamos. Y si tú vas a la calle en la actualidad, ya es mucho más común, por lo tanto ya no te espanta como sucedía en ese entonces. Antes del 92 había células, y el primer boom que podría ser en nuestra ciudad sería en el 94 con la primera tocada de London After Midnight, y el primer boom nacional, no solo de la ciudad, sería en la tocada de The Cure. No recuerdo exactamente ahorita el año, pero fue la primera vez que la escena alternativa gótica oscura en México se juntaba en ese entonces. En el 98 nos visita otra banda de Alemania que se llama Lacrimosa, y que es una fusión de gótico y de metal. Entonces, a partir de ahí, muchas personas piensan que eso es el gótico puro y lo llaman gótico a ello. Y los que estábamos más un poquito como en la escena clásica no nos gustaba tanto o no nos gusta tanto. La escena más fuerte en los lugares que he estado me parece que es Berlín y México. No es que sea tan masivo, la escena gótica está casi extinta. En todos los lugares hay células, pero es muy fuerte. Es decir, masividad no es calidad, sino es pequeño, pero es fuerte. La arquitectura gótica era como muy ligera, muy puntiaguda, entonces se trataba de emular un poquito ello, las uñas puntiagudas, la ceja puntiaguda, el maquillaje puntiagudo, y de repente algunos ya también empezaban a hacer su cabello de la misma manera, que es como lo que nosotros conocemos como crepé. Estas, por ejemplo, son de mis botas favoritas. Son Wish de Charol. Ya nos las hacen, entonces va a ser muy difícil que se vuelvan a conseguir, por eso las aprecio mucho. Estas son de un modelo realmente viejo, entonces son parte de mi tesoro. A todas, por supuesto, unas ya están súper viejitas, pero no las voy a tirar porque tienen un valor histórico para mí enorme. Y una de las cosas que también me sigue fascinando y que sigo reivindicando es la cultura de los viniles. Morticia, más The Cure, la colección del Batcave, Susie and the Banshees, Sex and Children, todos los clásicos, siempre me ha gustado. Nosotros tenemos necesidad de expresarnos, necesidad de divertirnos, necesidad de convivir y de generar nuestras alternativas de vida. Estuvimos buscando mucho tiempo, hicimos intentos de ocupaciones como se hacían en los 80s en Europa, como se siguen haciendo, pero las leyes aquí son muy duras, entonces no podíamos continuar de esa manera. Básicamente el Under es un espacio que es la respuesta a una necesidad de ser libre en una ciudad que no lo es. En unos meses va a cumplir 8 años, para nosotros es joven. Hemos buscado que la gente se sienta a gusto, como cuando tú vas a casa de un amigo. Es decir, que no pienses que vas a un antro, donde tú llegas y hay un cadenero y que te ve feo por cómo vas vestido. No nos interesa eso. En lugar de hacerlo excluyente, siempre lo hacemos incluyente. Entonces tú cuando llegas, no importa si vas solo, no importa si vas acompañado, no importa si no conoces a nadie, si nunca has ido, siempre se te va a dar la bienvenida, empezando por nosotros mismos. Muchos que estaban en Londres no tienen ni idea que también soy instructor, ¿no? Y estoy sacando peleadores.
comúnmente así inicio mis días entrenando. Estamos ahorita en la escuela Bonebreaker Central, en la clase de avanzados. Aquí es donde nos juntamos todos los peleadores, los instructores, los grados avanzados, a hacer una clase más específica, con más cardio, con más técnica, más fuerte. Hay góticos, hay punks, hay skinheads, hay gente normal que hace artes marciales, pero no tiene relación más que esas. MMA, por sus siglas en inglés, son artes marciales mixtas. Es una mezcla de diferentes estilos de combate que te ayudan para defenderte con cualquier tipo de reglamento o sin reglas. Yo empecé a practicar deporte de contacto haciendo primero arte tradicional, que es Kung Fu. Algunos se dedicaron más a pelear y algunos nos dedicamos más a dar clase. Yo también hice algunas peleas y me gustó más el lado de estar dando clase. Y de un grupo de 5 locos, punkis y góticos que era yo, pues ahorita tenemos 3 academias en la ciudad. Estamos en la entrada del baile de máscaras, cientos de seres mágicos, de seres fantásticos, de fantasmas, de duendes, de brujas, de gnomos. Bienvenidos, este es el baile de máscaras. Poner música es como cuando tú sales al escenario, no sabes qué va a suceder. Tienes que sentir una emoción por la melodía que estás poniendo y cuando lo haces de manera pasional, eres capaz de hacerle sentir esos sentimientos a las personas. Nosotros estamos en pro de hacer el espíritu de comunidad, no es una elite nada más, sino lo toma quien lo hace suyo.